Me da muchísimo gusto estar en esta conversación con Paola Vergallo de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina. Paola, con un grupo de coautores que incluyen a Marcelo Magnini, a Mariela Magnelli y a Sabina Berkovich, escribieron uno de los documentos del PNUD en la Regional de América Latina para sugerirle a los países medidas, decisiones que pudieran ayudar a manejar los impactos del COVID-19. En este caso en particular, el trabajo de Paola y coautores analizó los impactos del COVID-19 en la autonomía económica de las mujeres en América Latina. Tal vez es el tema que hoy en día llama más la atención de la opinión pública, porque hoy que ya estamos a marzo del 2021 y que en cierto sentido ha pasado la época y la parte más difícil de la pandemia, aunque no estamos del todo al otro lado, ya hay mucha conciencia en nuestros países, en nuestros círculos de opinión pública, que la crisis del COVID-19 fue particularmente perjudicial para las mujeres. Y de ese tema, de ese trabajo y sobre todo de las recomendaciones de política que se derivan de él, vamos a hablar con Paola. Paola, bienvenida. Muchas gracias, Mauricio. Un gusto estar contigo. Gracias. Mira, hay algo que me llamó mucho la atención del trabajo tuyo y con tus coautores, es el uso de una herramienta que no conocía, que es el rastreador global de la respuesta de género o de las respuestas de género en plural ante el COVID-19, una herramienta construida en conjunto por el PNUD y por ONU Mujeres. ¿Por qué no comenzamos, antes de entrar en los detalles y entrar en materia, hablando un poco de esa herramienta? ¿Qué tan rica es? ¿Qué tipo de información tiene? ¿De dónde surgió la idea en un comienzo de empezar a monitorear las respuestas que tienen ese énfasis o un enfoque o por lo menos una dimensión de género frente a lo que se hizo a raíz de la pandemia del COVID-19? Cuéntanos un poco de esa herramienta. Bueno, sí, la herramienta realmente es una innovación muy interesante. Es una iniciativa, como vos bien dijiste, construida en la colaboración del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas con ONU Mujeres, lo cual también indica, digamos, un cambio de época, esa colaboración transversal y que pone en el centro de la evaluación de un fenómeno tan complejo como la pandemia, la generación de datos colaborativamente entre dos instituciones que cooperan, pero en esta oportunidad lo hacen las dos para mirar con un enfoque, yo creo, muy interesante, la sensibilidad a los temas de género que tienen las medidas que se han adoptado en los países de todo el planeta y en particular a nosotros nos interesó trabajar con los de América Latina. Este rastreador es elaborado en base, primero, a iniciativas que preexisten, que fueron desarrolladas por el Banco Mundial, por otras instituciones como la CEPAL, que también tiene su propio rastreador, el Banco Interamericano, instituciones de distintos lugares del planeta. Apenas comienza la pandemia, se ponen a colaborar y sistematizar las medidas que van adoptando los estados. En este proyecto en particular, la alianza entre el PNUD y ONU Mujeres toma las bases de datos previas, esto lo pueden ver en más detalle en la descripción de la metodología, y elabora un indicador especial sobre la sensibilidad a los temas de género. Dentro de esa sensibilidad se clasifican tres grandes grupos de medidas. Las medidas que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, las medidas de seguridad económica y las que se enfocan en el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico no remunerado. Estos son como los grandes sectores de las medidas sensibles al género. Entonces, importante, el rastreador junta las medidas que se fueron tomando hasta el 29 de septiembre, esa es la versión con la que nosotros trabajamos, y diferencia entre todas las medidas las sensibles al género. Ahora, por supuesto que tiene limitaciones que también se pueden ver en más detalle en la descripción metodológica que hace el proyecto, que tiene que ver con qué son las medidas que están registradas en esas bases de datos fuentes sobre las que se trabajó y algunas adicionales que desde ONU Mujeres y el PNUD se fueron recolectando a partir de la definición de esta sensibilidad
al género. Yo creo que es una primera muy buena iniciativa para observar lo que estaba pasando el año pasado. Creo que en la actualización y los refinamientos que hagamos desde la academia y otros espacios de investigación vamos a poder todavía hacer un trabajo metodológico más sofisticado de aquí en adelante. Pero es una excelente base. También es muy importante porque, como vos sabés, en la academia todavía la capacidad de gestionar estos volúmenes de información para toda la región y, en particular, con enfoque en los temas de género es muy, diría, precaria, Sí. con lo cual representa una oportunidad muy interesante para la investigación en la región. Indiscutiblemente. Bueno, lo primero que yo destacaría es que ya de por sí es un avance de que exista ese rastreador y que haya un inventario de las medidas y que se puedan identificar aquellas que tienen ese enfoque o ese énfasis de género, o por lo menos la dimensión de género. Porque pues hay que empezar midiendo las cosas y si no se miden, pues va a ser imposible después corregirlas o mejorarlas. Entonces, por lo menos saber qué existe, cómo fue la respuesta y cuáles de las medidas tuvieron en cuenta los elementos de género. Pero también debo destacar que me llamó positivamente la atención que de ese inventario, porque son, digamos, medidas en 19 países a lo largo de un periodo de tiempo relativamente largo, o sea, una gran cantidad de medidas, ustedes en el corte que hacen a septiembre encuentran que el 39% de las medidas, de una u otra manera, tenían enfoque de género, es decir, que o estaban dirigidas preferencialmente a las mujeres o que si eran programas generales tenían algún elemento de diferenciación de género. O sea, 39%, la verdad me pareció que es un número que llama la atención porque quiere decir que los problemas de género estuvieron en la mente de quienes diseñaron las políticas y digamos que seguramente hay mucho que mejorar y seguramente no todas esas medidas fueron igualmente efectivas y subsisten muchos problemas, pero que en el 39% de las medidas que están en ese rastreador haya habido ese enfoque, yo creo que es algo positivo. Hablemos de las diferentes áreas, porque ustedes hacen un gran esfuerzo de clasificar las intervenciones de política en áreas, en grupos temáticos. Entonces vamos uno por uno. Y pues por supuesto empecemos por lo económico, empecemos por la seguridad económica de las mujeres, las medidas que están orientadas a asegurar un ingreso a la población y particularmente a las mujeres. ¿Por qué no nos cuentas en esa taxonomía que hacen ustedes de las medidas, pues cuáles son tal vez los elementos más distintivos? ¿Cuáles son esas medidas orientadas a la seguridad económica que habría que destacar? Bueno, efectivamente, como lo señalás, nuestro foco es en las medidas de seguridad doméstico no remunerado y trabajo de cuidado, en parte justamente porque a pesar del cambio de época que refleja esa sensibilidad que vos mencionabas, creemos que ahí es donde hay que hacer foco para abordar los problemas más estructurales que tienen que ver con la desigualdad que enfrentan las mujeres y otros grupos, ¿no? También es importante, el tracker contiene algunas medidas que reflejan la situación de las personas, los grupos de la diversidad sexual, pero es incompleto, por eso no trabajamos a profundidad con eso. Pero señalo ese porque es una deuda todavía en las observaciones que hacemos, mirar la sensibilidad al género de forma más amplia. Pero ahora, yendo a las medidas de seguridad económica, que son el primer conjunto de medidas que observamos, lo que vemos es que primero es una cantidad significativamente inferior a las medidas adoptadas en el plano de la violencia contra las mujeres. En el caso de América Latina, de las 415 medidas que miramos, para los 19 países en particular que observamos, la mitad de esas medidas que eran sensibles al género incluyen 61 medidas de seguridad económica y 15 para trabajo doméstico no remunerado. Dentro de las medidas de seguridad económica hay una enorme concentración en el abordaje de las cuestiones a través de la protección social y en particular a través de las transferencias monetarias, que en este caso son adaptaciones de las transferencias preexistentes, correcciones con alguna identificación específica de las poblaciones a las que iban dirigidas, o en el caso de Argentina, Chile y Brasil, la creación además de una nueva clasificación
digamos, específica, nueva medida de transferencia económica, monetaria. Luego hay mucho menos, 17 en el caso de las entradas en cuestiones de trabajo y muchísimo fiscal más macro, más amplia. Con lo cual vemos que siguiendo los patrones que observamos antes de la pandemia, el abordaje de la situación económica de las mujeres se encara con el foco en los sectores marginales y desde la protección social, la asistencia social y en particular las formas de alguna innovación y adaptación en estos ingresos. Así que vemos reproducir el sesgo que ya conocemos y lo podemos celebrar porque por supuesto existe esta nueva sensibilidad específica en los grandes programas de emergencia que se crearon y podemos al mismo tiempo resaltar la deuda enorme que existe con medidas económicas más abarcativas, más ambiciosas respecto del mercado de trabajo formal e informal en el que se insertan las mujeres. Algo que nuestro trabajo destaca también es la falta de respuestas centradas en una población muy importante de mujeres de nuestra región, que es la que se dedica al trabajo en el servicio doméstico remunerado, para lo cual también las medidas son muy escasas, y donde también se ve una deuda importante, como sabés, hay distintas estimaciones, pero más o menos entre el 11 y el 18 millones de personas en la región se dedican al trabajo doméstico remunerado. En esta cantidad de personas, la mayoría, más del 90% promedio, en nuestros países son mujeres, y es entre el 10 y el 14% de la fuerza de trabajo formal e informal de mujeres de América Latina. El hecho de que existan 5 países que registran medidas específicas a las trabajadoras de casas particulares es otro de los problemas dentro de las medidas de seguridad económica que destaca nuestro trabajo. La deuda enorme que tenemos con ese gran espacio de ocupación de las mujeres, que además, también como tenemos presente, se divide en una proporción bastante desbalanceada entre una mayoría de mujeres en el sector informal y en todos los países una proporción relativamente ínfima de mujeres reconocidas en ese trabajo como trabajo formal. Así que por ahí creo que van las novedades de las sensibilidades antes inimaginables y que reflejan esta época en la que la agenda de los derechos de las mujeres finalmente pasa a un lugar central en el mundo y en nuestra región también, pero vemos que es muy difícil romper con las inercias con las que venimos enfrentando estas iniciales reacciones, y de vuelta el sesgo en la focalización en la violencia, que por supuesto es central para atender todas las urgencias y las emergencias, pero nos deja el sabor amargo de la dificultad en abordar las causas estructurales de la violencia, también basada en el género, que como sabemos tienen que ver con las condiciones Claro. materiales de vida. Muy bien.